Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes una vez más, hermanos, y es un honor para mí servirles de esta manera, hermanos. Que Dios guarde sus vidas y pueda ayudarnos con el poder del Espíritu Santo a entender un poco más, hermanos, un poco más, conocer su bondad, su poder, su gracia, su misericordia y su fidelidad a través de las Escrituras. Hermanos, quisiera que vayan a sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20, hermanos. Capítulo 6, versículo 10 al 20. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? ¿Qué tema estamos viendo aquí, hermanos? La batalla espiritual del creyente bajo el amparo del poderoso y glorioso Salvador Jesucristo. La batalla espiritual del creyente bajo el amparo del poderoso y glorioso Salvador Jesucristo. Y estamos viendo una serie de deberes, hermanos. Recuerden, hermanos, Efesios 6, 10 al 20. Dios nos está introduciendo ya en una batalla. Tenga en mente, hermanos, un campo de batalla fuerte, recio. Imagínense una gran guerra, hermanos. ¿Cuál guerra? ¿Quiénes están involucrados en esa guerra? El ejército de las tinieblas y el ejército de la luz. El ejército de las tinieblas es comandado por Satanás y sus demonios. El ejército de la luz es comandado por el general de general, el capitán de capitanes, nuestro Señor Jesucristo. Y su ejército somos nosotros en la batalla, hermanos. Es una guerra fuerte, recia, es una guerra donde hay mucha sangre, hermanos, donde ya algunos han muerto, donde ya algunos han sido engañados, donde ya algunos están destruidos, pero hay otros que están de pie. Allí estamos nosotros. Entonces, hermanos, Efesios 6:10 mirábamos o encontrábamos el primer deber, hermanos. El creyente debe depender del poder de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:11, hermanos, encontrábamos el segundo deber. El creyente se viste de toda la armadura otorgada por Dios para estar firmes en la batalla. Y vean que en Efesios 6:11, hermanos, aparece ese propósito más maravilloso. Versículo 11 al final: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todo el propósito de Efesios 6, 10 al 20, hermanos, el propósito de la batalla del creyente es resistir, es estar parado, es estar en pie fuertemente en Cristo. No es ir atacando a Satanás y a sus demonios, es resistir, es estar en pie, es estar fuertemente bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, Efesios 6:12, hermanos, nos revela, hermanos, la lucha que tenemos. Vean Efesios 6:12 al inicio: porque no tenemos lucha. Esa palabra lucha, hermanos, lleva el sentido de la batalla. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Es una lucha como en la lucha libre, donde el contrincante o ambos contrincantes están luchando cuerpo a cuerpo. Ese es el sentido de la batalla en el campo espiritual, hermanos. ¿Cuál es el campo espiritual? La vida cristiana. Recuerden Efesios 6, 5, 21 en adelante. Dios viene mostrando cómo debe de exhibirse, o cómo un cristiano debe de exhibir ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso, hermanos? Sometiéndoos los unos a los otros. Efesios 5, 21 en adelante. ¿Y cómo debe de ser ese sometimiento? Las esposas con los esposos con las esposas en amor, los padres con los hijos con los padres, y así los siervos o los amos con sus trabajadores o con los esclavos, y los esclavos o los trabajadores hoy en día con sus amos, jefes de empresa. Entonces Dios viene hablando de cómo deberían de ser nuestras relaciones bajo la llenura del Espíritu Santo, y esa es una área crucial en nuestras vidas, hermanos. En nuestras relaciones es donde mayor problemas tenemos, o donde mayores problemas podríamos tener por nuestro carácter y por las diferentes circunstancias. Esta lucha, hermanos, o esta batalla espiritual se da en esos ámbitos, y ahí es donde nosotros debemos de estar muy bien parados. Y no solo en esos ámbitos, hermanos. La batalla espiritual es en todo el ámbito de la vida cristiana. Así que Efesios 6:12, hermanos, la lucha entonces es una batalla cuerpo a cuerpo. Ahí dice la palabra lucha. ¿Contra quién o quién no es nuestro enemigo? Vean en Efesios 6:12.
lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa esa palabra sangre y carne, hermanos? Significa que nuestro enemigo no es un ser humano. Significa que nuestro enemigo no es un ser humano frágil, débil, ni siquiera es un ejército de seres humanos débiles. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa eso? Aunque somos seres imperfectos, aunque somos seres carnales, no estamos glorificados aún, somos seres humanos. Es decir, esa frase carne y sangre se está refiriendo a seres humanos. Entonces, hermanos, una vez más, mire a su hermano que está a la par y piense: este no es mi enemigo. Su hermano no es su enemigo. Su esposo, su esposa, sus hijos, su jefe, por muy odioso que sea su jefe, por muy difícil que sea su vecino, él no es su enemigo, no es su contrincante. Vean cómo Efesios 6:12 revela quiénes son nuestros enemigos. El general del ejército enemigo ya lo dijo en Efesios 6:11 al final: el diablo. ¿Cuáles son los recursos que Satanás usa? Métodos, astucias, engaños. Ahí lo dice Efesios 6:11. Y Efesios 6:12 expone el Señor contra qué o contra quiénes estamos peleando. Vean Efesios 6:12. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quisiera aclarar esto, hermanos, porque tengo que ir rápido, solo tengo 40 minutos. Hermanos, Dios en Efesios 6:12 va a exponer cómo el ejército de los demonios y de Satanás está muy bien organizado. Eso lo va a enfatizar muy bien el texto. Ellos están organizados y los hace muy peligrosos. También, hermanos, ellos tienen autoridad sobre nuestro globo terráqueo, sobre nuestra atmósfera. Y también, hermanos, ellos son depravados en maldad. Tres características bien importantes en Efesios 6:12. Ellos están muy bien organizados. Ellos tienen autoridad sobre nuestro globo terráqueo. Y tres, ellos son depravados en maldad, y eso los hace muy fuertes. Entonces veamos el primer rango o la primera categoría de estos demonios, hermanos. Vean la frase, hermanos, en el Efesios 6:12: principados. ¿Cómo la Biblia lo expone acerca de estos principados? Bueno, son un rango superior de demonios, han existido desde la antigüedad, muy organizados, y Colosenses 2:15 nos da una gran esperanza sobre esto. Colosenses 2:15 muestra a Cristo que en su obra redentora en la cruz venció a estos rangos o autoridades demoníacas infernales. Vean Colosenses 2:15, dice: despojando a los principados. Ahí está la misma palabra, hermanos, gobernantes, dice Colosenses 2:15. Y a las potestades los exhibió. ¿Quién los exhibió? Cristo en la cruz. Ellos fueron sometidos y derrotados en la obra redentora. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos son demonios de gran rango, y Cristo en la obra redentora de la cruz ya fueron derrotados, están sometidos al poder de Dios. Sin embargo, hermanos, al igual que Satanás, los demonios y Satanás son incrédulos, no creen la palabra, no pueden ser salvos. Ellos pasan furiosos, enojados contra cada cristiano, contra la iglesia de Dios, y por eso continuamente atacan de maneras sutiles y astucias. Vean, hermanos, la segunda categoría, hermanos, ahí donde dice potestades, autoridades. La palabra, hermanos, usada desde el idioma original es exousias, es decir, ellos tienen autoridad. ¿Autoridad para qué? Para engañar. Eso es lo que ellos tienen. Ellos tienen fuerza y autoridad para engañar. Y esa frase, hermanos, o esa característica de engaño está denotada, hermanos, en esa frase donde dice gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí aparece en Efesios 6:12. Sino contra principados, contra huestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, hermanos. Daniel capítulo 10 versículo 13 al 14 dice: mas el príncipe del reino de Persia
se me opuso. Esto es el ángel cuando se le presentó a Daniel. Se me opuso durante 21 días. Y Dios, ¿qué tuvo que hacer contra ese demonio que se le opuso al ángel mensajero para que pudiera dar la revelación a Daniel? Tuvo que mandar a un ángel de mayor rango. ¿Quién es ese ángel? A Miguel. Dice Daniel 10, versículo 13: uno de los principales príncipes vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber, el ángel le dice esto a Daniel, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Vemos en este texto, hermanos, que detrás de cada reino en nuestra tierra, detrás de cada rey, detrás de cada presidente, detrás de cada nación, hay una hueste de demonios con mucha autoridad para engañar. Vemos también cómo en esa oración de Daniel se desata una batalla espiritual, y lo vamos a ver en Efesios 6, 18. ¿Cuál es el medio por el cual podemos estar firmes, orando y velando? Entonces, hermanos, continuamente tenemos una batalla espiritual. Estos demonios, hermanos, son organizados, fueron derrotados en la cruz. Estos demonios tienen capacidad para engañar. Eso lo vemos en Daniel. Están influyendo continuamente a los reyes, a los que están en eminencia, hermanos. Ellos influyen desde afuera continuamente contra todo lo que se dice ser Dios, contra todo lo que se levanta para Dios, contra todo lo que se hace para Dios. Ellos son muy influyentes. ¿De dónde se levantan esos ideales del humanismo, el feminismo, la revolución de géneros hoy en día, donde un niño o una niña a edades de 5 o 10 años en Canadá ya pueden cambiarse su sexo si ellos quieren? ¿De dónde salen todas esas ideas? Demonios engañosos. ¿Quiénes están detrás de todos aquellos falsos apóstoles? ¿Quiénes están detrás de todos aquellos donde su virtud o su característica es el dinero? Donde su virtud o su característica es su bien común. Demonios. Eso lo vimos en Primera de Timoteo, hermanos. Mando, le dice Pablo a Timoteo, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Quiénes están detrás de todo ello? En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, espíritus engañadores, y la iglesia tiene que estar muy fuerte en la batalla. Es una batalla en la vida cristiana. Mucha sangre, muchos muertos, muchos ya no están entre nosotros. Ellos han tomado mucha ventaja. Y vean, hermanos, para culminar, Efesios 6, 12, también encontramos una hueste o seres espirituales de maldad. Y recitando las palabras del pastor John MacArthur, dice: estos seres espirituales de maldad son demonios que están involucrados en la liberalidad sexual. Vean que ahí es donde está la maldad de estos seres. Efesios 6:12 dice: seres espirituales o huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Estos seres, hermanos, están involucrados en inmoralidades, en ocultismos, en todo aquello que se da culto a Satanás. Ellos están involucrados en eso. Entonces, Efesios 6:12, hermanos, no nos dice cuántos demonios hay. Eso no es lo que enfatiza el texto. Efesios 6:12 tampoco nos dice, hermanos, nombres específicos de demonios. No, Dios no quiere que estemos enfocados qué nombre tiene tal demonio, cuántos son muchos. Dios está enfocado en que ellos son organizados, en que ellos tienen autoridad sobre este globo terráqueo, y número 3, ellos son depravados en maldad, hermanos. Y por eso tenemos que estar muy alerta. El propósito de Pablo es someternos al poder de Dios, y ya lo vimos, Efesios 6:10. El propósito de Pablo es investirnos o vestirnos de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11, para estar firmes en la batalla espiritual. Ahora, Efesios 6:12 dice: ¿dónde operan estos demonios junto con Satanás? Dice Efesios 6:12 al final: lugares celestiales. ¿Cómo debemos interpretar esta frase, lugares celestiales? En Efesios 1 al 3, ya Dios, por medio del Espíritu Santo, ya dijo que estos lugares celestiales es de donde provienen las bendiciones en la salvación para el creyente. Definitivamente esos no son los lugares celestiales, porque no pueden habitar las bendiciones de Dios para el creyente en la salvación junto con los demonios y Satanás. También, hermanos, podemos ver en Efesios 1:20 cómo el poder de Cristo obró
y cómo Él está sentado a la diestra en los lugares celestiales. En Efesios 1:20, definitivamente tampoco. No están estos demonios asentados a la diestra del Padre o con Cristo. También, hermanos, en Efesios 2:6, hermanos, se refiere lugares celestiales también. ¿Con qué sentido? Donde nosotros en la salvación estamos sentados de igual manera con Cristo. Tampoco puede ser este mismo lugar, porque no pueden habitar la luz y las tinieblas en las esferas espirituales. Pero también Efesios 3:10 aparece como el lugar o el ámbito donde moran los ángeles. Tampoco puede ser eso. ¿Cómo podemos entender lugares celestiales aquí en Efesios 6:12? Bueno, hermanos, creo que Efesios 2:2 nos da un buen panorama sobre eso. Efesios 2:2. Vean cómo Dios distingue eso, hermanos. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Vean, hermanos, príncipe de la potestad del aire. Esa debe de ser la mejor referencia, hermanos. Lugares celestiales se refiere a nuestro cielo, a nuestro globo terráqueo. Entonces, Satanás y su ejército de demonios ejerce gran fuerza y gran autoridad sobre nuestro globo terráqueo. ¿Cómo, hermanos? Bueno, ellos están organizados, ellos tienen fuerza para engañar, y número 3, ellos son depravados en maldad. ¿De dónde viene tanta inmoralidad, hermanos? ¿Por qué hay tanta inmoralidad en este mundo? ¿Por qué la inmoralidad, la infidelidad, la pornografía se ha desatado en esferas tan altas como las que tenemos hoy en día? Espíritus engañadores de maldad, hermanos, perversos, depravados. Y ellos están luchando contra cada uno de nosotros en esta batalla espiritual continuamente, hermanos. Ahora, Efesios, hermanos, Efesios 6:10 al 20, hermanos, nos revela claramente contra qué luchamos, hermanos. Verdaderamente contra qué luchamos. Y esto, hermanos, Efesios 6:12, habiendo visto eso rápidamente, nos lleva al tercer deber, hermanos. Vean Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor, hermanos? El creyente debe de tomar todo el recurso otorgado por Dios para estar firme en la batalla. Recuerden, depender, Efesios 6:10, vestirse de toda la armadura de Dios. Efesios 6:13, tomar toda la armadura. Efesios 6:13, hermanos, nos da el sentido que en vista de que Satanás y sus demonios son organizados, en vista de que Satanás y sus demonios son fuertes en autoridad sobre esta atmósfera, en vista de que Satanás y sus demonios son depravados en maldad, por consecuencia o por causa de esto, dice el Señor, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Una vez más, para estar firmes, para estar firmes. Lo que Dios está diciendo, creyentes o iglesia, que Satanás no los agarre desprevenidos, que Satanás no los agarre sin investiduras de toda la armadura. Entonces, deben de estar preparados para la batalla. Deben de tomar toda la armadura de Dios. Dejen de estar sin el poder de Dios. Dejen de estar sin la armadura de Dios y abóquense a la única fuente de poder que los puede proteger, cuidar y guardar en esta batalla. Tomen toda la armadura de Dios. Ese es el tercer deber, hermanos. El creyente debe de tomar toda la armadura de Dios, o toda la armadura o el recurso otorgado por Dios para estar firmes en la batalla. Efesios 6:13, hermanos, vean ese para ahí, para que podáis resistir en el día malo. Ese podáis se puede traducir como para ser capaces. Dunamai, hermanos, otra vez la misma frase de Efesios 6:10, fortaleceos, ser poderosos, para que sean poderosos en la batalla. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y al final de Efesios 6:13 dice, y habiendo acabado todo, estar firmes, hermanos, firmes. Ese es el sentido de la batalla, que usted y yo podamos estar
firmes, recios, fuertes en el poder de Dios. No basta nuestro conocimiento, no bastan nuestras fuerzas. Necesitamos del poder de Dios en la batalla. En el ámbito cristiano, en la vida cristiana, necesitamos del poder de Dios. Hermanos, ayer fue 1 de enero. El 25 de enero también hubo feriado. Pero para Satanás y sus demonios no hay feriado, hermanos. Ellos atacan continuamente. Ellos están metiendo dudas, ellos están metiendo desánimo, ellos están atacando a la familia. Ellos están queriendo que usted deje de confiar en el único Dios verdadero. Ellos no descansan, no descansan. Así, de igual manera, nosotros no debemos descansar en el ámbito espiritual. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser debe de estarse preparando continuamente para ir a la batalla como un soldado. Estamos hablando de una batalla fuerte, hermanos. Y en esa batalla están los soldados. ¿Quiénes son esos soldados? Nosotros. Vean Efesios 6:14, hermanos. Vean Efesios 6:14. Ahí encontramos, hermanos, el cuarto deber. El creyente debe resistir de pie para estar firmes en la batalla espiritual. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Ahora, hermanos, el Señor, hermanos, por medio del Espíritu Santo, ha terminado Efesios 6:13 diciendo, habiendo acabado todo, es decir, habiéndose investido con la armadura de Dios. Y vamos a ver qué es la armadura de Dios y qué sentido tiene. Dice al final, estar firmes. La idea de estar firmes, generalmente nosotros entendemos que es como un faro, ¿verdad? Parado o anclado a las rocas en una bahía. Vienen los huracanes, las tempestades y no mueven al faro. Está buena la idea, pero estar firmes aquí en Efesios 6:14, hermanos, el creyente debe resistir para estar firmes en la batalla espiritual. Lleva otro sentido, hermanos. Una vez más, campo de batalla. Usted y yo somos los soldados del ejército del Señor. El capitán, el general es Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor cuando dice estar firmes? Bueno, que tenemos que ir avanzando en la batalla, parados fuertemente contra las acechanzas de Satanás. Satanás en la lucha está cuerpo a cuerpo contra nosotros, tratando de botarnos, tratando de hacernos caer con sus mentiras, con sus astucias. Pero usted y yo estar firmes significa ir avanzando en la vida cristiana. Y como tenemos el poder de Dios, estamos investidos con toda la armadura, no vamos a caer, hermanos. Ese es el sentido de estar firmes. Avanzar en la batalla, Satanás estará invistiendo fuertemente, pero usted y yo estaremos fuertes. Ahora, Efesios 6:14 nos dirá cómo o de qué manera usted y yo podemos estar firmes en la batalla. Efesios 6:14, vean, hermanos, vean que vamos a ver una serie de recursos dados por Dios para la batalla, hermanos. Efesios 6:15 dice, ceñidos vuestros lomos. Esa es la primera manera, hermanos. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué, hermanos? Con la verdad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? En el tiempo antiguo, hermanos, un soldado no podía ir a la batalla sin prepararse. En el tiempo antiguo un soldado no podía ir con ropas flojas. Esa es la idea. Debía de ir muy ajustado. Debía de ir con su cinturón muy apretado, con su capa, con su escudo, con toda la armadura fuertemente puesta y apropiada para la batalla. Al igual que hoy en día, hermanos. ¿Por qué los jugadores de fútbol no tienen camisas flojas? Porque fácilmente el contrincante astuto lo puede tomar de ahí, lo puede botar. El soldado tiene que ir fuertemente como un cinturón atado a su espalda, agarrando toda su vestidura para que no pueda ser botado tan fatigalmente. Y a esas vestiduras o ceñidos vuestros lomos, sería una buena traducción, atada su cintura con la verdad. ¿A qué se refiere esta verdad, hermanos? ¿A qué se refiere esta verdad? Hay tanta verdad en el mundo. Unos dicen una cosa. En cierto momento en la iglesia en Cataluña me preguntaron, pastor, ¿quién tiene la verdad? Los del séptimo día dicen esto, los otros dicen esto.
Cristo, iglesia, tiene la verdad. La palabra de Dios tiene la verdad. Si estás lejos de la palabra de Dios, te estás cayendo en la batalla. Si estás alejado del único poder, estás a punto de ser destruido, como aquella guerra sangrienta, muchos muertos, muchos separados de Dios. Miren a su alrededor cuántos ya no están entre nosotros, porque se separaron de la verdad. ¿A qué se refiere esta verdad? A la verdad que está en Cristo. Vean Efesios 4:20. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Decir verdad en Efesios 6:14, hermanos, se refiere al conocimiento veraz de Cristo como el único Dios. Usted y yo debemos de entender que somos pecadores, malos, y necesitamos del único mediador entre Dios y los hombres para ser salvos. Entonces, si reconocemos que solo Dios puede sacarnos de la ignorancia, hermanos, lo tenemos todo. Efesios 4:18, ¿de qué ha hablado el Señor? Dice que el mundo, los incrédulos, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿De qué nos protege, hermanos? Ceñidos nuestra cintura con la verdad de Cristo. ¿De qué nos protege? De la ignorancia. De la ignorancia. Efesios 4:18 dice: por la ignorancia que en ellos hay, el mundo ignora voluntariamente a Dios. ¿Y quién está detrás de eso? Satanás y sus demonios. Ahí hay una mentira, hermanos, fuerte, una gran astucia de Satanás. El mundo no cree a Dios por su propia ignorancia. ¿Y qué causa esa ignorancia? Efesios 4:18, dureza en sus corazones. ¿Y qué miramos en Hechos capítulo 19 cuando Pablo llega a Éfeso? Endurecidos los corazones de las personas en Éfeso. Entonces, hermanos, ceñirnos con la verdad de Cristo nos protege de ignorar las verdades de Dios. Hermanos, los demonios y Satanás están fuertemente organizados. ¿Cómo está usted con las lecturas bíblicas? ¿Ya leyó? ¿Ya leyó su lectura bíblica de ayer? Ya se les dio, hermanos. Eso los va a ayudar, hermanos, a todos en el conocimiento de Dios. ¿Recuerdan la cita? Los demonios creen y los demonios conocen quién es Dios. El endemoniado gadareno le dijo: oh Dios altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Ellos sabían quién es Cristo, pero no son salvos. No son salvos. Saben, conocen la palabra, pero no son salvos, son incrédulos. Ignoran las verdades de Dios, y por eso Satanás y sus demonios arremeten continuamente contra la iglesia. Usted hoy por hoy está en una batalla espiritual, hermanos. Hoy por hoy, hermanos. Cada día, hermanos. Cada día, hermanos. Entonces, hermanos, rápidamente, hermanos, pasamos a al segundo recurso. Vean Efesios 4:14. Vestíos con la coraza ¿de qué, hermanos? De justicia. Y rápidamente voy con eso también, hermanos. Coraza. ¿Qué es lo que protegía la coraza en el soldado, hermanos? El tórax, los pulmones, el pecho, el corazón, las entrañas. Una área muy frágil en el cuerpo humano. Pero esa palabra coraza, hermanos, está calificada por justicia. Esa justicia, hermanos, ya fue imputada a cada cristiano en el mismo momento de la salvación. Es decir, usted entregó sus pecados a Cristo y Cristo imputó su cuenta santa y justa a su vida, y eso nos da seguridad de salvación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1, hermanos. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta coraza de justicia, hermanos? Al ver la justicia de Dios, al ver su vida perfecta, al ver que Él nos puede otorgar un recurso tan grande para ser protegidos ante la batalla, ante las acechanzas de Satanás, esa justicia de Dios, hermanos, nos debe de llevar en santidad delante de Dios. ¿Cómo es eso? Confiesa tu pecado. Ese pecado que quizás ha estado oculto durante algunos años o muchos años. Confiesa tus transgresiones a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que puedas estar puro y en santidad en la batalla. No puedes ir con
con pecado a la batalla espiritual. No puedes ir sucio ni manchado. Pastor, pero ¿cómo un cristiano puede caer si ya tenemos justicia de Dios, ya tenemos el poder de Dios en la salvación? Pedro, en San Juan capítulo 21, el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor, tú lo sabes. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú lo conoces todo, cuida mis ovejas. Como dice el meme por ahí, ¿verdad? 3 doritos después o momentos después, Pedro en el patio de los incrédulos estaba negando al Señor Jesucristo. ¡Wow! Claro que nos puede pasar a nosotros también. Pedro escuchó todas las enseñanzas de Cristo. Pedro vio todos los milagros de Cristo y aún así lo negó. Y Satanás le dijo al Señor: Pedro, le dijo el Señor Jesucristo: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo protegió? El poder de Cristo. Hermanos, verdaderamente la coraza de justicia debe de traernos en santidad en la batalla. Como lo dijo Primera de Timoteo capítulo 2, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira. ¿Qué significa eso? Que nuestro corazón esté limpio de pecado. La misma idea, hermanos. Hermanos, de eso nos guarda el Señor, en santidad, que nuestro corazón esté limpio y puro. Hermano, ¿cuántos pecados has traído hoy aquí al templo del Señor, a la reunión con los santos? ¿Cuánto has traído? Arrepiéntete. Limpia tu corazón como hisopo, como la lana blanca. Báñate en el poder de Dios. Guarda tu corazón y tu mente de los deseos de este mundo y ven al único poder que te puede limpiar. Eso es lo que nos está diciendo el Señor con esa coraza de justicia. Pero vean versículo 15, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué recurso nos da el Señor? Dice Efesios 6:15 al final: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Una buena traducción dice: y habiéndose atado completamente los pies. En el tiempo antiguo el ejército romano, hermanos, tuvo un gran éxito el ejército romano porque sus vestiduras eran fuertes, eran completas y eran adecuadas para la batalla. El ejército romano implementó las botas para la batalla, botas atadas fuertes. El calzado de estas botas estaba clavado a toda la bota, hermanos. Es decir, ejercía tanta fricción el soldado romano que no era tan fácil poder caer en la batalla, hermanos. De igual manera, hermanos, el cristiano tiene que estar fuertemente parado. ¿Recuerdan, hermanos? Peleando la batalla espiritual bajo el amparo de nuestro Señor y glorioso Jesucristo, para estar firmes en la batalla. Firmes, hermanos, firmes, puestos de pie. ¿Cuántas veces te has caído, hermanos? ¿Cuántas veces caíste en tentación hoy por hoy? ¿Cuántas promesas hiciste el 2021 a Dios? Oh Dios, hoy sí voy a ser fiel, leer la palabra, me voy a comprometer contigo, y llegamos otra vez aquí. ¿Cumpliste, hermano? ¿Cumpliste? Vea tu corazón. ¿Cumpliste, hermanos? ¿Te has estado reuniendo en el ICRE? ¿Has estado amando a tu hermano? ¿Has servido en la iglesia como debes de serlo? ¿Has predicado el evangelio como debe de ser? ¿Has cumplido? Firmes, hermanos, en la batalla. Fuertemente firmes en la batalla. Entonces, el evangelio de la paz, hermanos. ¿Qué significa el evangelio, hermanos? Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante nos da una buena ilustración de lo que es el evangelio, hermanos. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Cristo, existiendo en forma de Dios, no escatimó, dejó a un lado su gloria, hermanos, en un sentido, y vino a esta tierra, a las partes más bajas. Se humilló en semejanza de hombre, en forma de hombre, y en esa humillación fue obediente hasta la cruz. Fue obediente hasta la cruz. Y dice Efesios 6:15, el evangelio de la paz. Únicamente los cristianos gozan de paz por medio del evangelio. El mundo no disfruta de paz, porque la ira de Dios está sobre aquellos que no están en Cristo.
El Evangelio nos da todo, hermanos. Cambia nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra vida o nuestra manera de ver la vida ante un mundo corrupto, caído en pecado, hermanos, donde Satanás tiene gran autoridad. Hermanos, el Evangelio lo debe de ser todo para su vida. El Evangelio debe llenar cada área en su vida. Jóvenes, adultos, padres, esposos, hijos, círculos familiares, nuestras relaciones los unos con los otros. No es tu hermano el enemigo, hermanos. No, hermanos. Es Satanás y su hueste de demonios, muy organizados, muy fuertes en autoridad y muy depravados en altas esferas. Dice el versículo 15 que es el Evangelio de la paz. Solamente el Evangelio, hermanos, solamente el Evangelio puede ayudarnos a estar firmes en la carrera que tenemos. Pablo lo dijo en 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla. Esta batalla es buena. Esta batalla que tenemos aquí es buena. Dios así ha dispuesto en su soberanía. Y 2 de Timoteo 2, ¿cómo le dijo el Señor a Timoteo? Sufre penalidades, Timoteo. Hoy en día el falso evangelio: no, eres rey de un Dios bueno, lo mereces todo, hermano. Mentira. Eso es la mentira que Satanás le ha dado al cristiano, que solo debe de estar bien. 2 de Timoteo 2: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ningún buen soldado que milita se enreda en los negocios de la vida. Y eso lo vimos en 1 de Timoteo. Queridos hermanos, verdaderamente, hermanos, hay una guerra fuerte. Este texto nos revela una guerra sin precedentes en la historia, hermanos. No hay otra guerra como esta. Pero, hermanos, ¿saben algo? Estamos de parte del mejor ejército, del ejército triunfador. El general de generales es Cristo. El capitán de capitanes es Cristo. El pastor de pastores es Cristo. Y en Él podemos triunfar y tener victoria. Versículo 16: habiendo tomado, sobre todo dice, tomad, habiendo tomado, la traducción, habiendo tomado el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Algo más, hermanos, otro recurso, un escudo aparece allí. ¿Cuál era la referencia en el mundo antiguo de un escudo? El enemigo tiraba un enjambre de flechas, un gran ataque de flechas, incontables y numerosas flechas. Y este escudo protegía al soldado. El soldado tomaba el escudo con la mano izquierda y con la mano derecha, dice el versículo 16: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con esto quisiera invitar a mi familia que pase por un momento, a Carol, a mis hijos. Lo siento por la ilustración con ellos, pero lo tengo que hacer. Aquí. Juntos. Hermanos, esta es mi familia, se la presento, todos la conocen. Satanás vendrá con millares de flechas. Debido a que soy pequeño de estatura, creo que el hermano Julio es más grande, el hermano Benedicto es mucho más grande. Este escudo, hermanos, más o menos tenía mi estatura, hermanos, para proteger al soldado. Imagínense, era un escudo grande. El soldado lo agarraba con su mano izquierda y protegía a su pelotón en la primera línea del millar de flechas que venían. De igual manera, hermanos, padres, hombres en este lugar deben de estar recios en la batalla, cuidando la familia, hermanos, cuidando la iglesia, los pastores en primera línea, cuidando a la iglesia de los ataques de Satanás. Un escudo grande, fuerte. Y Satanás, hermanos, luchando fuertemente. Esta es la idea, cuerpo a cuerpo, pero el soldado está en pie avanzando en la batalla. Los pastores en la primera línea cuidando la grey de Dios. Los hombres, padres, género masculino en sus hogares, cuidando a su familia, protegiendo a su familia. Los jóvenes
cuidando o guardando sus mentes y sus corazones de tantas acechanzas en este mundo, hermanos. Hermanos, es increíble el ataque que tenemos aquí, es fuerte, es recio, hermanos. Y como soldados debemos de estar muy bien preparados. El escudo de la fe, ¿a qué se refiere esa palabra fe? A todas las verdades bíblicas en su conjunto como una unidad, viendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es fe, hermanos, allí. Al conjunto de las verdades bíblicas. Los demonios creen y tiemblan, pero no la aplican la palabra de Dios. Hermanos, no seamos nosotros como estos seres de maldad depravados, que conocemos en un sentido la palabra, pero que no la aplicamos. La palabra verdad, la palabra fe, la palabra evangelio debe de aplicarse a nuestra vida todos los días. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ese es el sentido. Satanás estará fuertemente, cuerpo a cuerpo, luchando. Millares de flechas por el enemigo, pero usted y yo fuertes y recios en la batalla, hermanos. La palabra espada que aparece ahí, gracias. La palabra espada, ese otro recurso que aparece en Efesios 6, 16. Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa palabra espada, hermanos, simplemente, hermanos, desde el griego es una pequeña daga, 20 centímetros de largo. ¿Cuáles eran las espadas que se daban en el tiempo antiguo? Eran espadas largas de 1 metro. Satanás usa una espada grande, hermanos, contra usted. Y a usted y a mí se nos ha dado una daga. ¿Para qué? Para defendernos en la batalla. ¿Y a qué se refiere esa daga o esa pequeña espada, hermanos? Versículo 17, palabra de Dios. ¿Qué le dijo el Satanás a Jesucristo? Convierte este pan, si eres hijo del Dios Altísimo, quítate el hambre. Y el sentido ahí, hermanos, no es que es pecado comer. No es pecado comer. El sentido ahí detrás de toda la mentira y el engaño de Satanás es: Jesús, deja de confiar en Dios. Deja de hacer. Es la misma mentira del huerto, hermanos. Adán y Eva, Dios no es bueno. Adán y Eva, Dios no permite esto. No confíen en Dios. De igual manera, hoy en día para todos, Dios querrá hacernos ver como que Dios no es bueno. Y hermanos, nos presentará lo mejor del mundo. Satanás es astuto en eso. Nos presentará lo mejor del mundo, hermanos. Tanto recurso, hermanos. Efesios 6, 17, tomad el yelmo de la salvación. ¿A qué se refiere ese yelmo? A un casco protector. ¿Qué protegía ese casco, hermanos? La cabeza, un área frágil en el soldado, hermanos. Yelmo de la salvación. Ya vimos, hermanos, los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Eso, hermanos, nos debe de llevar a una seguridad en nuestra salvación. Pero enfatiza el versículo 17: tomad el yelmo de la salvación. Tomen el casco protector. ¿Qué es este casco? De salvación, dice el versículo 17. Todos aquí, hermanos, deberíamos de estar muy seguros de ser salvos. Porque lo que el Señor nos está diciendo: hagan uso del recurso que se les ha dado en la salvación para ir a la batalla. Un incrédulo no puede estar en esta batalla, hermanos, porque los incrédulos están en el ejército de las tinieblas ya. Solo los cristianos pueden estar en esta batalla. Esa palabra salvación no se refiere a que usted y yo en esta batalla vamos a ser salvos. Ya muchos fueron salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No se está refiriendo a obtener salvación en esta batalla. No. Se está refiriendo a hacer uso de la salvación una vez dada al creyente, junto con todos los recursos. Hermanos, este pasaje es maravilloso, hermanos, y nos pone, hermanos, muy alerta en el mundo en el cual vivimos. Los tiempos no han cambiado. Sodoma y Gomorra, Nínive, todas aquellas naciones que han caído, hermanos, no han cambiado el corazón del hombre. Satanás y sus demonios siguen invistiendo con las mismas mentiras y con las mismas acechanzas que lo ha hecho en el tiempo antiguo, lo sigue haciendo ahora. Hermanos, un poco del poder de Dios es suficiente para ganar la batalla.
Un poco de la fuerza de Dios es suficiente para ganar la batalla. Al final de Efesios 6:17 dice que es la palabra de Dios. Y segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es... Escrito está, le dijo el Señor Jesucristo. Escrito está, escrito está. Escrito está. La palabra de Dios es suficiente, hermanos, para llevarnos de victoria en victoria en la batalla espiritual. Hermanos, ¿con cuántas luchas has venido hoy? ¿Con cuántas tentaciones estás luchando hoy? ¿Cuánto has caído en esas tentaciones? ¿Cuánto has caído en esas luchas? Ve al único poder, hermanos, que te puede ayudar. Y hermanos, para culminar, hermanos, rápidamente, hermanos, porque si no me regañan, hermanos, mucho tiempo. 45 minutos llevo. Pero vean Efesios 6:18 al 20, hermanos, rápidamente. Recuerdan, hermanos, estamos en una gran batalla, mucha sangre. Muchos han muerto porque están separados de Cristo. Muchos han derramado mucha sangre porque no están investidos de Cristo. Muchos están destruidos, hermanos, porque nunca tomaron la armadura otorgada por Dios. Están de pie los creyentes. Pero Efesios 6:18 al 20 vemos una imagen maravillosa, hermanos. La batalla está recia, fuerte. Satanás y sus demonios están asediando al cristiano continuamente. Y vemos aquí, hermanos, a un soldado de rodillas orando. Qué maravillosa ilustración. De rodillas orando. Moisés no hubiera podido en sus propias fuerzas contra el faraón. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Diles, yo soy el que soy, el eterno, el soberano, el que tiene el control de todo. David no hubiera podido contra Goliat. ¿Y qué llevó David? 5 piedras, nada más. No fue en sus fuerzas. Gedeón no hubiera podido allá en Jueces contra aquel millar de ejército. ¿Qué le dio el Señor? Unos pocos soldados. De igual manera, hermanos, nosotros no podemos sin el medio por el cual podemos estar firmes. Vean Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el, ¿qué, hermanos? En el Espíritu. Pero ¿qué más dice, hermanos? Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando y velando, hermanos. Orando, una acción fuerte. No hay lugar para los perezosos, hermanos. Si eres perezoso, si eres negligente, no hay lugar para ti en el cuerpo del Señor. No hay lugar para ti en el ejército del Señor. Lo siento. Orando y velando. Orando, un esfuerzo continuo. Fuertemente. Velando, la idea es abstenerse de sueño. ¿Qué? ¿Vamos a dejar de dormir? No. Que nuestros sentidos estén agudizados fuertemente en la batalla que tenemos. Cuando viene Satanás con sus tentaciones. Cuando Satanás nos dice, Dios no es bueno. Enójate con tu hermano porque él es el perverso. No, hermanos. No. Odia a tu hermano. No, hermanos. Oren y velen por su hermano. Vean Efesios 6:18. Orando y velando en el Espíritu, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los hermanos, por su hermano en la iglesia, hermanos. Allí está, hermanos, la manera de cómo podemos estar firmes en esta batalla recia. Fuertemente en nuestras relaciones es donde hay más problemas, hermanos. Fuertemente, hermanos. Familias, núcleos familiares, padres, hijos, esposas, esposos. Hermanos, muestra a Cristo en tus relaciones. ¿Qué hizo Cristo? Se humilló. Humíllate tú también. Muestra a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Te perdonó. Perdona tú también a tu hermano. No merecías ningún perdón, merecías el infierno, hermanos. Merecías un juicio eterno. Muestra a Cristo en tus relaciones. Esposas, esposos, muestren a Cristo. Abnéguense el uno al otro. Dejen a un lado su orgullo. Dejen a un lado su arrogancia. Dejen a un lado ese decir yo. Satanás es el que dice yo. Yo subiré al monte del Dios Altísimo. Yo me sentaré en el trono de Dios. Yo destruiré al Altísimo. Satanás. Hermano, no seas instrumento de Satanás en la iglesia. No, hermano.
que tu carnalidad no sea usada por Satanás. Hermanos, continuamos el propósito maravilloso de Efesios 6:19. Dice que oremos los unos a los otros, Efesios 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Todos, hermanos, todos por el amor de Dios los animo a todos, por el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los animo a todos a que oremos para que el Evangelio sea propagado ante un mundo tan difícil y tan duro en el cual vivimos. Hechos 10:19, Satanás y sus demonios tenían sometida a toda una ciudad, hermanos. Brujos, exorcistas, ocultismo, y la palabra de Dios prevalecía poderosamente. Efesios 19:20. Hermanos, ese es un propósito en común para toda la iglesia. No solamente orar por los santos, por los hermanos, los unos a los otros. Orar para que la palabra salga, hermanos, y no haya oposición. ¿Quién es el primero que se opone cuando hacemos evangelismo? Satanás. Esa fue la oposición que encontró Pablo a cada región que iba. Satanás. Fuerte oposición. Tenemos que orar continuamente, hermanos. No hay lugar para los perezosos en el ejército del Señor. Versículo 19 al final dice: para dar a conocer con denuedo el que, hermanos, el misterio del Evangelio. La paz que usted y yo tenemos por Cristo es la misma paz que muchos deben de tener, hermanos. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hablé de él como debo de hablar. Pablo en el versículo 20 al final, hermanos, nos muestra, hermanos, cómo verdaderamente usted y yo debemos de mirar la vida ante un mundo tan perdido, hermanos. ¿Dónde estaba Pablo? Atado, en cadenas, con dificultades, con lucha, hermano, cuerpo a cuerpo en la batalla. Pero Pablo no la miraba como un mal, la miraba por el bien para el reino del Señor, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Lastimosamente, hermanos, el tiempo me acorraló. Pero la idea en Efesios 6:18 al 20 es, hermanos, en el campo de batalla, donde hay mucha sangre, donde hay mucha destrucción, hermanos, por Satanás y sus demonios, los soldados que están firmes, fuertemente parados y que están asediados en lo más recio, el enemigo viene fuertemente rodeando al soldado. ¿Y qué hace el soldado en Efesios 6:18 al 20? Ora. ¿Cómo se ve ese medio hoy en día? Cuando un soldado hoy en día se ve fuertemente rodeado por el enemigo, saca su transmisor: Mayday, Mayday, ayuda terrestre, ayuda aérea. De igual manera, hermanos, el soldado cristiano: Señor, ayúdame en esta vida cristiana que tengo por delante. Ayúdame a dar un buen testimonio delante del mundo inconverso que tengo. Ayúdame, Señor, a amarte cada vez más y a no caer ante las tentaciones que tengo. Ayúdame, Señor, a serte fiel. ¿Cuánto prometió en el 2021? Ser fiel, ser comprometido, asistir todos los domingos a la iglesia. ¿Lo ha logrado? Orando y velando. Auxilio, Señor, ayúdame. Comunión con el Señor Todopoderoso. Hermanos, hemos visto 5 deberes. El creyente depende del poder de Dios. El creyente se viste de toda la armadura. El creyente toma todo el recurso otorgado por Dios. El creyente resiste en la batalla. Y el creyente toma la promesa otorgada por Dios. ¿Cuál promesa? La salvación. Los recursos dados en la salvación. Y no quisiera terminar sin antes hacerle un llamado a aquellos que son inconversos y que están en esta audiencia, que no conocen de Cristo o que nos visitan por primera vez. Quizás tú, amigo, quizás tú, conocido, quizás tú nos estás visitando por primera, segunda, tercera vez. No salgas de esta iglesia o de las puertas sin considerar del lado de qué reino estás, lado de las tinieblas o del lado de la luz. Si estás sin Cristo, estás perdido. Eres enemigo de Dios. Estás en el reino de la oscuridad y necesitas del único poder que te puede llevar a salvación y vida eterna. Si estás sin Cristo, estás yendo hacia un lago de fuego en el infierno. El mismo destino que tiene Satanás y sus demonios.
creyentes de esta audiencia, San Juan 10, 28 en adelante dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí hay victoria, amén, hermanos, en Cristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿A quién les está hablando? A las ovejas, al redil, a los creyentes. ¿En manos de quién estamos? De Cristo. Y San Juan 10, 29 y 30 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Decir que estamos en la mano de Cristo es decir que estamos en la mano del Padre. Gloria a Dios. El ejército del Señor está en las mejores manos, en Dios. Y San Juan 10, 30 dice: yo y el Padre uno somos. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo en nuestro ser. Tenemos a la mejor asistencia, a la deidad, la Trinidad de Dios está en nosotros. Estamos del mejor lado, estamos del lado del mejor ejército, donde el capitán de capitanes es Jesucristo. Hermanos creyentes en esta sala, fortalezcanse en el poder del Señor para estar recios en la batalla. Oren los unos por los otros, oren por los pastores. Ellos son fuertemente asediados, hermanos, en este mundo, muy fuertemente. Y ellos son los que están en la primera línea de la batalla, con un gran escudo protegiendo a la grey. Oren por ustedes, porque ustedes también tienen luchas los unos con los otros. Padres, hombres, jóvenes en este lugar, tomen el escudo de la fe fuertemente contra todas las acechanzas de Satanás. Cuiden de sus familias, hermanos. Guarden sus familias, protejan sus familias. Eso es lo que hace un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre que depende del único poder de Dios. Hermanos, en este primer domingo del año 2022, medite bastante en este texto, hermanos. Quizás no lo pudimos ver con tanta profundidad por el tiempo, hermanos, pero creo de que es muy útil para todos. Hermanos, dependan del único poder que los puede llevar de victoria en victoria. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Padre bueno, que habitas en gloria, alabado seas, exaltado seas, glorificado seas por todas las edades y por todos los tiempos. Gracias, oh Dios. Gracias por darnos todos los recursos en la vida espiritual. Gracias por darnos todos los recursos en la vida cristiana. Gracias por dotarnos de tanto en la batalla espiritual que tenemos, oh Dios. Tenemos victoria en Cristo. Tú eres el pastor de pastores. Tú eres la única fuente a la cual podemos acceder y podemos ir con toda confianza al trono de la gracia. Cuida, guarda y protege a tu iglesia, oh Dios. Y si alguno ha reconocido el Evangelio hoy, Padre, que se arrepienta y venga en humillación a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Feliz año 2022, hermanos. Dios les bendiga.